Buenas noches. Hola compañeros, felices fiestas una vez más, feliz Día de la Victoria. Por favor. Hola de nuevo, por favor. Hola Lanet, ¿tienes alguna pregunta? Vladimir Vladimirovich, hola. Lana Samsonia Interfax. Permítame comenzar hoy mismo con su valoración, si es posible. Hoy es un día grande y glorioso. En vísperas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso la iniciativa de declarar un alto el fuego de 3 días. Usted lo apoyó y también lo hizo Zelensky. Sin embargo, en la víspera, el 9 de mayo, desde Kiev se escucharon varias declaraciones provocadoras serias. ¿Cómo evalúa el día de hoy cómo transcurrió? Incluso el desfile se realizó de forma algo reducida debido a las medidas de seguridad. Y ahora, si es posible, su valoración general del día de hoy. Gracias. ¿Hubo alguna provocación en general? En cuanto a las provocaciones, usted vio que estoy aquí en el Ministerio de Defensa. Hasta ahora no me han informado nada al respecto, así que no puedo decir nada. Ahora volveré a mi lugar de trabajo. Allí los militares me informarán. En cuanto al desfile, sabe, tomamos la decisión de que este año, aunque no es un aniversario, pero de todos modos es el Día de la Victoria, decidimos que sin falta realizaríamos los eventos festivos, pero sin la demostración de equipo militar. Y no solo por motivos de seguridad, sino ante todo porque las Fuerzas Armadas deben concentrar su atención en la confrontación final con el enemigo en el marco de la operación militar especial. En cuanto a las declaraciones provocadoras, estas decisiones sin duda se tomaron mucho antes de todas las declaraciones que, como usted dijo, fueron provocadoras. En cuanto a esas declaraciones, respondimos a ellas, como usted sabe. Al principio, el Ministerio de Defensa hizo una declaración específica, bien conocida, de que en caso de intento de interrumpir nuestros eventos festivos, nos veríamos obligados a lanzar ataques masivos con misiles contra el centro de Kiev. ¿Qué es lo que no está claro aquí? Eso es precisamente lo que se preveía como acciones de respuesta. No nos limitamos a eso. Después de eso siguió una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso ya son documentos, no solo declaraciones. Pero tampoco terminamos ahí. Comenzamos a trabajar con nuestros principales socios y amigos. En primer lugar, con nuestros amigos de la República Popular China, de la India y con algunos otros países, incluyendo también el inicio de contactos con la administración de los Estados Unidos de América. ¿Qué tipo de trabajo? Simplemente les describimos a nuestros amigos, colegas y socios el panorama que podría formarse. No tenemos ningún deseo de agravar o empeorar las relaciones con nadie. Y eso podría suceder teniendo en cuenta que todos los centros de mando y toma de decisiones en Kiev están ubicados en las inmediaciones de las sedes diplomáticas de varios países. Allí hay varias decenas de ellas. De eso se trata. Y cuando comenzamos ese tipo de diálogo con la administración de los Estados Unidos de América, les advertimos sobre esto. Señalamos las posibles consecuencias y les pedimos que hicieran todo lo necesario para garantizar la seguridad de la representación diplomática de su país. Así, como resultado de todas estas discusiones, surgió la iniciativa del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, sobre 2 días adicionales de tregua e intercambio de prisioneros de guerra durante esos 2 días. Aceptamos de inmediato, sobre todo porque, en mi opinión, es una propuesta justificada y motivada por consideraciones de respeto a nuestra victoria común sobre el nazismo y que claramente tiene un marcado carácter humanitario. Por cierto, nosotros también en vísperas, unos días antes, el 5 de mayo, entregamos a la parte ucraniana una propuesta de intercambio y enviamos a Ucrania una lista de 500 militares ucranianos que se encuentran en Rusia.
Inicialmente la reacción fue que había que revisar con más detalle, ¿no? Que tal vez no fueran los 500, ¿no? Sino quizás 200, y luego simplemente desaparecieron del radar y dijeron abiertamente que no estaban preparados para este intercambio, que no querían hacerlo. Por eso, cuando se hizo la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Trump, por supuesto, la apoyamos de inmediato. Y esperamos que, en este caso, la parte ucraniana finalmente responda a las propuestas del presidente de los Estados Unidos. Hasta ahora, lamentablemente, no hemos recibido ninguna propuesta. ¿Deseas añadir algo más? ¿O con esto ya sería todo? En principio, su valoración del día de hoy sobre las provocaciones en general, eso es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Alexei Konopko, canal de televisión Rusia. Vladimir Vladimirovich, usted ha tenido un maratón de reuniones bilaterales. Cuéntenos, por favor, qué fue lo principal en las negociaciones y, si me permite, una pregunta adicional sobre un tema relacionado. Por favor, adelante. Nosotros... A menudo hemos visto en los desfiles de la victoria a representantes de otra exrepública aliada, Armenia. Este año no están, pero en cambio, hace unos días Pashinyan recibió a Zelensky y le dio una tribuna para lanzar amenazas contra nuestro país. ¿Cómo reaccionó usted ante esto? ¿Cómo se desarrollarán en general las relaciones con Ereván en el futuro? Muchas gracias. En cuanto a las reuniones bilaterales y lo que fue lo principal en estas negociaciones, el tema central fue el acontecimiento que está en el centro de atención tanto de Rusia como de todos los países amigos, como solemos decir, en este caso de aquellos cuyos representantes vinieron a los actos festivos en Moscú. El tema principal de discusión fue precisamente el Día de la Victoria, nuestro resultado común en la lucha contra el nazismo y la conversación sobre cómo lograr que la memoria de los héroes de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria se conserve y sirva como base fundamental para que nada parecido vuelva a repetirse en el futuro. Y por supuesto, hablamos sobre las relaciones bilaterales. Aquí, por supuesto, en primer plano están nuestras relaciones con nuestros aliados y socios más cercanos. Estos son Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán. Pero en Bielorrusia, mira, tenemos un volumen de negocios de $50,000 millones. Un país con poco más de 10 millones de habitantes. ¿Te imaginas qué volumen de negocios es ese? Hay de qué hablar. Y en realidad hay muchas cuestiones. Lo mismo ocurre con Kazajistán y Uzbekistán. Son economías de rápido crecimiento. Tenemos buenos planes, incluidos de carácter inversor. Con Kazajistán tenemos intereses comunes en el marco de la euroasociación, por eso sí, y también respecto a otros países con los que me reúno. Por ejemplo, Laos, por supuesto, también es un socio importante para nosotros. Los volúmenes allí son muy modestos en términos de dólares, pero las perspectivas son buenas y el país está convenientemente ubicado en la ASEAN, una región importante para nosotros. Por eso, en cada caso concreto había de qué hablar y todo tenía un carácter muy específico y pragmático. En lo que respecta a los planes de Armenia y a las decisiones de su liderazgo, como ustedes ya saben, la realidad es que nosotros no solemos extender invitaciones formales a nadie para que asista a estos eventos. No es un evento de aniversario, pero enviamos información a todos diciendo que estaríamos encantados si alguien viniera. No le prohibimos a nadie venir. No hay invitación oficial. Por eso, no solo Armenia, sino también otros países, nuestros buenos vecinos, nuestros buenos socios y amigos, no estuvieron aquí hoy. No veo nada inusual en esto, aunque quienes vinieron sin duda lo demostraron en cierta medida. Y también coraje personal porque se enteraron de ciertos acuerdos, incluyendo el aumento de los días de tregua impulsado por el presidente Trump sobre intercambios y demás. Es decir, se enteraron de la distensión de esta situación solo después de haber llegado. Y sin saberlo de antemano, aún así tomaron la decisión de estar aquí. Eso merece un respeto especial. Pero repito, el hecho de que alguien no esté, no vemos nada especial en ello. En cuanto a los planes de Armenia de unirse a la Unión Europea, eso por supuesto requiere una consideración especial. Hemos discutido esto con el primer ministro Pashinyan más de una vez, y no vemos nada especial en ello.
De hecho, y él lo confirmará, ya se lo he dicho varias veces y ahora puedo repetirlo públicamente. Apoyaremos todo lo que sea beneficioso para el pueblo armenio. Tenemos una relación especial con el pueblo armenio que se ha mantenido durante siglos. Y si alguna decisión es beneficiosa para el pueblo armenio, por supuesto no nos opondremos. Pero, por supuesto, debemos tener en cuenta algunas circunstancias que son importantes tanto para nosotros como para nuestros socios. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, nuestro volumen de comercio con Armenia ha disminuido ahora. El año pasado y el anterior fue mucho mayor, pero aún así, para 2025 son $7,000 millones. Si tenemos en cuenta que el PIB del país es de 29,000 millones, es una cifra considerable. Y Armenia obtiene ventajas significativas en el marco de la Unión Económica Euroasiática. Esto se refiere a la agricultura, a la industria de procesamiento, a los aranceles aduaneros y otros impuestos y así sucesivamente. Esto también se refiere al ámbito migratorio. Y, en mi opinión, sería correcto, tanto en relación con la población de ciudadanos de Armenia como con nosotros como principal socio económico, tomar una decisión lo antes posible. Bueno, por ejemplo, celebrar un referéndum, por ejemplo. No es asunto nuestro, pero en principio sería bastante lógico celebrar un referéndum y preguntar a los ciudadanos de Armenia cuál sería su elección. De acuerdo con esto, nosotros también sacaríamos las conclusiones correspondientes y seguiríamos el camino de una separación suave, de una separación inteligente y mutuamente beneficiosa. Porque, entienden, ahora estamos viviendo todo lo que ocurre en la dirección ucraniana. ¿Y cómo empezó todo esto? Con la adhesión o el intento de adhesión de Ucrania a la UE. Fue solo la primera etapa. Ya entonces empezamos a discutirlo también con los europeos. Les decíamos, escuchen, las normas fitosanitarias son absolutamente diferentes en sus países, en la Unión Europea y en Rusia. Por cierto, nosotros tenemos normas fitosanitarias mucho más estrictas. Pero no es posible que sus productos lleguen al mercado ruso a través del territorio ucraniano. No podemos permitirlo, y en ese momento teníamos fronteras abiertas, una zona de libre comercio con Ucrania. Nos veremos obligados a cerrarnos. Lo mismo se aplica a toda una serie de productos industriales. Sinceramente, me sorprendió la postura tan dura y directa por parte de los europeos. Se mantuvieron firmes en ninguna cuestión. No. Al final, el entonces presidente Sinyakovich leyó con más atención, lo pensó y dijo, no, probablemente aún no estoy listo para esto, porque el daño para la economía de Ucrania sería demasiado grande. Él no rechazó la adhesión, dijo que debía volver a este tema una vez más y analizarlo todo. Todo esto luego llevó al golpe de Estado, a la historia de Crimea, a la posición del sureste de Ucrania y a las acciones militares. A esto es a lo que todo esto llevó. Es una cuestión seria. Por eso no hay que llevar las cosas al extremo. Simplemente hay que decir a tiempo que vamos a actuar de tal o cual manera. No hay nada especial en esto. Hay que calcularlo todo. Tanto la parte armenia debe calcularlo como nosotros también. Ahora mismo, mientras respondo, pienso que perfectamente se podría plantear esta cuestión en la próxima cumbre de la Unión Euroasiática. Buenas noches. Andrei Kolesnikov, del periódico Kommersant. Vladimir Vladimirovich, hace algún tiempo usted dijo que declaraba un alto el fuego a partir del 8 de mayo. En ese momento, Zelensky anunció que él declaraba un alto el fuego a partir del 6 de mayo. Usted guardó silencio al respecto. ¿Por qué? Otro punto más. En los medios se escribió que Robert Fico debía entregarle un mensaje de parte de Volodymyr Zelensky. ¿Se lo entregó o no? Porque hay silencio sobre este tema. No sabemos nada. Quizás en realidad el asunto es que todavía tiene que esforzarse para poder tratar con Volodymyr Zelensky. ¿No es así? Gracias. Lo primero, en cuanto a los altos el fuego.
Durante la última conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, surgió entre nosotros el tema del 9 de mayo. Y, por cierto, él habló de esto de una manera muy digna, en mi opinión. Él recordó nuestra alianza en la lucha común contra el nazismo. Le dije que planeo declarar el 8 y el 9. ¿Por qué el 8? Porque en Occidente Ucrania se unió a esto. Ahora ellos creo también consideran el día 8 como el día de la victoria. Pero eso no es importante. Lo importante es que el presidente Trump apoyó esto activamente. Y literalmente al día siguiente lo anunciamos. Pero tan pronto como lo anunciamos, no hubo ninguna reacción de nadie. Después de, 1 o 2 días, cuando al parecer en Kiev pensaron y realmente se dieron cuenta de que esto contaba con el apoyo de la administración de los Estados Unidos, aparentemente consideraron que sería beneficioso para ellos reaccionar. Pero ¿cómo reaccionar? Aceptar simplemente nuestra propuesta. Al parecer consideraron que no les resultaba conveniente y por eso idearon otra propuesta. El día 6. Saben, para nosotros, para Rusia, el 9 de mayo no es un espectáculo cómico con alguien tocando instrumentos de teclado. Para nosotros es un día sagrado porque cada familia en nuestro país ha sufrido. Si consideramos que de los 27 millones de víctimas que la Unión Soviética sacrificó en el altar de la victoria, la RSFSR, es decir, la actual Federación Rusa, perdió casi el 70% según los documentos. Después de la guerra, casi el 70% de las pérdidas, 69 y algo, recayeron en la RSFSR. Calculen, si las pérdidas totales fueron 27 millones, ¿cuántas de esas pérdidas corresponden a Rusia? Casi 19 millones de personas. Por supuesto, para nosotros este es un acontecimiento que afecta a cada ciudadano de la Federación Rusa, a cada una de nuestras familias. Aquí no estamos jugando a ningún juego. Se propusieron 2 días, no hubo reacción y luego de repente empezaron algunos juegos al respecto. Nosotros no jugamos a esos juegos. Pero dado que surgió la propuesta del presidente de Estados Unidos de realizar un intercambio que nosotros mismos ya habíamos propuesto el día 5, pueden preguntarle a Bornikov, no lo va a ocultar. Se envió toda una lista, 500 personas, así que, por supuesto, lo recibimos con agrado. Y estábamos listos para hacerlo y lo hicimos. Extendimos la tregua por 2 días más con la esperanza de realizar el intercambio. Con la esperanza de que al final lo logremos. Y la segunda parte de las preguntas, el mensaje. El señor oficial me habló de esto sobre su encuentro. No hubo ningún mensaje especial allí. Simplemente escuché una vez más que la parte ucraniana, el señor Zelensky, está dispuesto a celebrar una reunión personal. Pero no es la primera vez que lo escuchamos. ¿Qué se puede decir en este caso? Que nunca nos hemos negado, yo no me he negado. Yo no propongo esta reunión, pero si alguien la propone, por favor, que venga quien quiera reunirse, que venga a Moscú, nos encontraremos. También se puede celebrar una reunión en un tercer país, pero solo en el caso de que se alcancen acuerdos definitivos sobre un tratado de paz que deba estar pensado para una perspectiva histórica a largo plazo. Para participar en ese evento o para firmar algo, pero eso debe ser el punto final. Y no las propias negociaciones, porque sabemos lo que son las negociaciones en sí mismas. Yo pasé por eso personalmente en Minsk durante la elaboración de los acuerdos de Minsk. Se puede hablar durante horas, sin fin, día y noche, sin ningún resultado. Es necesario que los especialistas trabajen, lo preparen todo, para que ambas partes tengan claro que los acuerdos están completamente consensuados. En ese caso es posible reunirse en cualquier lugar, ya sea para firmar o para estar presente en la firma. Alexander Yunovich, hola Vladimir Vladimirovich, felices fiestas. En relación con lo que usted comentó sobre las negociaciones, ¿cuál es su opinión general sobre la continuación del acuerdo ucraniano con los estadounidenses? La pausa se ha prolongado desde las últimas negociaciones en invierno y teniendo en cuenta que Rubio dijo que quizás no valga la pena perder el tiempo en esto.
Escuche, esto concierne ante todo a Rusia y Ucrania. Si alguien quiere ayudarnos y lo hace, y vemos que la actual administración de Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos, sinceramente, quiero subrayarlo, sinceramente buscan una solución. Está claro que no necesitan este conflicto, tienen muchas otras tareas prioritarias, por lo que solo podemos estarles agradecidos por ello. Pero esto es ante todo un asunto de Rusia y Ucrania. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, Pavel Zarubin, canal de televisión Rusia. El tema mundial más importante durante ya 2 meses y medio es, por supuesto, lo que sucede en torno a Irán. En su opinión, ¿cómo podría desarrollarse la situación en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico? ¿Y cree usted que existen perspectivas reales de alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán? Y no puedo dejar de hacer la siguiente pregunta. Usted dijo recientemente que la amenaza terrorista está creciendo, refiriéndose al régimen de Kiev. Y vemos que ataques similares ocurren incluso en ciudades muy alejadas de la frontera, como Ekaterimburgo, Perm y los recientes acontecimientos en Cheboksary. ¿No cree que Occidente se está permitiendo demasiado? Porque incluso en Occidente reconocen que, sin su apoyo, el régimen de Kiev no habría durado ni unos días en la guerra. Esto es Occidente. Esa es precisamente la situación real, según mi punto de vista y lo que yo entiendo en la actualidad sobre este asunto. La corriente globalista de las élites occidentales. Ellos están en guerra con nosotros, usando a los ucranianos como instrumento. Por supuesto, en ese sentido, ellos se las han arreglado bien. Provocaron este conflicto. Ya lo dije, cómo empezó todo. No me he inventado nada sobre el punto de partida inicial. Por extraño que parezca, se trataba de si Ucrania se uniría o no a la UE. Por mí que se hubieran unido, no hay problema. Pero esto llegó hasta un conflicto armado. ¿Y por qué? Porque a nadie le importaban los intereses de Rusia. Es más, al intentar utilizar a Ucrania como herramienta para alcanzar sus propios objetivos geopolíticos, estos actores en Occidente engañaron a todos y ahora lo dicen públicamente. Y empezaron a engañarnos también en lo que respecta a la expansión de la OTAN hacia el este, ya a principios de los años 90. Ni un paso hacia el este, nos decían entonces, la OTAN no lo hará. ¿Y qué? ¿Dónde? Y todo esto en conjunto, en su totalidad, provocó la situación actual. Así que están luchando contra nosotros, pero, repito, ya todos han entendido que lo hacen con manos ucranianas. Hace poco hablábamos con colegas y recordábamos cómo se desarrolló todo esto. De hecho, llegamos a un acuerdo con los ucranianos en 2022 en Estambul. Firmamos el acuerdo. Luego, mi colega y compañero, el señor Macron, se comunicó conmigo y dijo que Ucrania no podía firmar acuerdos de tal relevancia histórica con una pistola en la cabeza. Estas son sus palabras textuales. De hecho, contamos con el registro de la grabación de la conversación. Pregunté qué hacer. Había que retirar las tropas de Kiev y las retiramos. Otro representante del mundo del espectáculo, el entonces primer ministro del Reino Unido. ¿Y qué dice? No se puede firmar este acuerdo, es injusto. ¿Y quién determina si es justo o no? Si el representante del grupo negociador del lado ucraniano parafió estos documentos, ¿qué hay de injusto en ello? ¿Quién determina esto? Bueno, todo va de maravilla, prometieron ayuda y comenzaron a avivar la confrontación con Rusia, que continúa hasta el día de hoy. Creo que el asunto está llegando a su fin, pero sigue siendo un asunto serio. Surge entonces la pregunta, ¿por qué? En primer lugar, preveían una derrota aplastante para Rusia, como bien sabemos, el colapso del Estado en cuestión de meses. No funciona. Y luego ya se metieron en este callejón y no pueden salir de él de ninguna manera. Ahí está el problema. Aunque sin duda hay personas inteligentes allí, también hay quienes comprenden perfectamente la esencia de los acontecimientos que están ocurriendo. Espero que esas fuerzas políticas poco a poco vuelvan al poder o que tomen el poder en sus manos con el apoyo de la abrumadora mayoría de los países europeos. ¿Pero qué es esto? En cuanto a Irán y Estados Unidos, es un conflicto muy grave y complicado.
Y esto nos pone en una situación difícil porque tenemos buenas relaciones con Irán y relaciones amistosas con los países del Golfo Pérsico, sin exagerar. Seguimos manteniendo contacto tanto con una parte como con la otra. Esperamos que este conflicto pueda terminarse y lo antes posible. A mi parecer, ya no hay partes interesadas en continuar este enfrentamiento. Por supuesto, entendemos que los acuerdos deben alcanzarse en interés de todos los pueblos y todos los estados de esta región. Existen diversas opciones disponibles, pero no quisiera entrar en detalles específicos ahora. Podemos imaginarnos cuáles podrían ser y en términos generales pueden lograrse con éxito. Por el contrario, si la situación se agrava y aumenta el nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo. En estrecha colaboración con las vacaciones de Raisin Bodrov, canal de televisión Zvezda. Vladimir Vladimirovich, sabemos que existe una coalición de personas que quieren ayudar a Kiev y a Ucrania, pero recientemente ha empezado a aparecer, o tal vez a resurgir, una coalición de quienes desean establecer contactos con Rusia. Sobre esto habló literalmente ayer el presidente del Consejo Europeo y añadió que están buscando al candidato ideal, la candidatura perfecta para que alguien los represente a todos. Pregunta, ¿quién le parecería a usted más adecuado como candidato para tales negociaciones? ¿Crees que quedan políticos sensatos en Europa Occidental con los que se pueda entablar un diálogo? Personalmente prefiero al ex canciller de la República Federal de Alemania, el señor Schröder. Pues lo ideal sería que elijan a un líder europeo de gran prestigio en quien puedan depositar toda su confianza y que, además, sea alguien que nunca haya dicho absolutamente nada malo ni despectivo sobre todos nosotros en el pasado. Por favor, nunca nos hemos cerrado a las negociaciones. Nunca. No fuimos nosotros quienes nos negamos, fueron ellos quienes se negaron. Por favor. Hola, Vladimir Vladimirovich, Ana Kurbatova, Canal 1. No es una pregunta fácil, si me lo permiten, pero ¿qué estamos viendo ahora? ¿Necesario? Esta es una pregunta difícil, debería hacerla. Hoy es festivo. Los cielos de los países bálticos se están convirtiendo en esencia en un corredor para los drones ucranianos. Los drones con los que nos atacan les ayudan a ensamblarlos en fábricas de la Unión Europea. El Ministerio de Defensa publicó una lista conocida, direcciones, puntos de encuentro, contraseñas. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Y esta pregunta en parte ya se ha planteado. Permítame precisar, si me lo permite. Estamos ampliando la zona de seguridad en nuestra frontera, pero también vemos que los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya atacan nuestra retaguardia profunda. Esto incluye Perm, la región de Leningrado, y Tuapse. ¿Significa esto que debemos ampliar aún más la zona de seguridad y hasta qué límite? ¿Quizás hasta las fronteras más occidentales de Ucrania? Bueno, usted mismo ha respondido a esa pregunta. Hay que hacer que nadie nos amenace. Eso es todo. A eso es a lo que vamos a aspirar. Y sabemos que en Europa les dan tecnologías, que en parte allí ensamblan equipos. Ellos están apostando al alza, pero por lo que se acaba de decir, de todos modos ya están buscando contactos con nosotros, entienden que este juego de subir la apuesta puede salirles caro. Adelante, por favor. Muchas gracias, Naslal Hassan. Señor presidente, vuelvo al tema en cuanto a la situación en el Golfo Británico. Una de las condiciones estrictas que Estados Unidos está imponiendo es la exportación de uranio altamente enriquecido. Enriquecimiento de uranio. Rusia en su momento ofreció su territorio para la exportación a Estados Unidos, pero se niegan. Dicen que los iraníes también quieren quedarse con él. En esta situación, ¿cómo ve usted la salida a la situación actual? Voy a compartir con ustedes algunos secretos, aunque son secretos relativamente secretos. No solo lo propusimos, sino que ya lo hicimos una vez en 2015. Y Irán confía plenamente en nosotros y no sin razón. Confía porque, en primer lugar, nunca hemos violado ningún acuerdo y, en segundo lugar, seguimos desarrollando programas nucleares pacíficos. En Irán ya construimos Bushehr, que está en funcionamiento, y seguimos construyendo, seguimos trabajando.
Y nuestro trabajo de cooperación en el ámbito de la energía nuclear pacífica no está sujeto a la coyuntura actual. Lo hicimos en 2015. Eso sirvió de base para la firma del acuerdo entre todos los países interesados e Irán. Es decir, jugó un papel muy positivo. Tenemos esa experiencia. Y ahora también he dicho que estamos listos para repetir esa experiencia. Y al principio, ese es como el secreto, todos estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo los representantes de Estados Unidos, estuvo de acuerdo Irán, estuvo de acuerdo Israel, pero luego Estados Unidos endureció su posición y exigió la retirada solo al territorio de Estados Unidos. Después de eso, Irán ya cambió su posición y me dijeron, vino el señor Larijani, quien lamentablemente falleció. Es una gran pena, era una persona con la que se podía mantener un diálogo constructivo, sabía escuchar, prestaba atención y respondía a todo. Pero en ese momento vino y dijo, no, saben, nosotros también hemos cambiado nuestra posición. Ahora nosotros no estamos dispuestos a sacar este uranio enriquecido a ningún lado. Proponemos a Rusia un nuevo formato de cooperación, crear empresas conjuntas, pero en el territorio de Irán, y allí juntos diluir el uranio. Yo dije, bueno, por favor, no estamos en contra. Lo principal es que esto alivie la situación, pero me parece que ya nadie estará de acuerdo con esto, ni Estados Unidos ni Israel. Y así fue. Por eso, la situación, por así decirlo, llegó a un punto muerto, hay que decirlo francamente. Nuestras propuestas están sobre la mesa. Me parece que es una buena propuesta. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si todos están de acuerdo con esto, Irán puede estar completamente seguro de que ha trasladado estos materiales a un país amigo que coopera y seguirá cooperando con Irán en el ámbito de la energía nuclear pacífica y que Irán no aspira a otros programas nucleares, a programas de armas. Y allí también existe una fetua, fue adoptada por el anterior líder espiritual y hemos escuchado declaraciones repetidas al respecto. Sí, y el OIEA nunca ha dicho que existan pruebas de que Irán busque armas nucleares. Todos los demás participantes en este proceso, en mi opinión, también podrían estar interesados. Me parece que esto podría convenirles. ¿Por qué? En primer lugar, todo el mundo vería qué es, cuánto hay y dónde está ubicado. En segundo lugar, todo esto quedaría bajo el control del OIEA. En tercer lugar, el trabajo de licuefacción de este uranio también se organizaría bajo el control del OIEA y sería transparente y seguro. Pero sí, no necesitamos nada más. No nos corresponde, disculpen la mala educación, inflar nuestros aires políticos y decir que sin nosotros nadie puede hacer nada. No, simplemente queremos aportar nuestro granito de arena, encontrar una manera viable, si conviene a todos, de desactivar la situación. Si esto no te conviene, pues por Dios. Pero apoyaremos cualquier situación, cualquier decisión que saque a esta posición del estancamiento y permita avanzar hacia una solución pacífica. Y me parece que aquí también hay matices. Ahora mismo no voy a hablar de eso en detalle, pero los compromisos son posibles. Muchas gracias. Adelante. Sí, adelante, señorita, gracias. Bueno, por favor, aquí la señorita, miren. Sí, de acuerdo. Vladimir Vladimirovich. Luego tú y terminamos. Primero, felices fiestas. Felices fiestas. Es realmente muy grande. Lyudmila Alexandrova, periódico Moskovsky Komsomolets. Se sabe que actualmente se están realizando preparativos activos para su visita a China. También se espera una reunión entre Trump y Xi Jinping. ¿Existe alguna relación entre estos dos contactos diplomáticos? Y también, si es posible, ¿podría contarnos cuáles serían las cuestiones clave que le gustaría discutir con Xi Jinping? Aquí no hay ningún secreto. En primer lugar, siempre hablamos de esto. La cooperación entre Rusia y China es un factor de suma importancia hoy en día en cuanto a la estabilización de las relaciones internacionales. De hecho, casi no nos quedan tratados que regulen el ámbito de la seguridad, el desarme y el control de armas nucleares. Y la cooperación entre países como China y Rusia es, sin duda, un factor de contención y estabilidad. Eso es lo primero. En segundo lugar, es nuestro mayor socio comercial y económico.
Escuche, más de 140,000 millones de dólares es un volumen de negocios considerable. Está creciendo. En segundo lugar. En tercer lugar, está diversificado. Y esta diversificación continúa gracias a los sectores de alta tecnología, lo cual es muy importante. Quiero agradecer a la dirección de la República Popular China por el hecho de que, y a mi amigo, como suelo decir y con toda razón, el presidente de la República Popular China, y el señor Xi Jinping apoya personalmente, lo veo claramente, apoya la diversificación hacia los sectores de alta tecnología, pero también hay cuestiones en el ámbito energético. Aquí está la energía nuclear, seguimos colaborando con China, seguimos construyendo bloques nucleares. Se trata de fuentes de energía alternativas. China ha logrado avances significativos en este ámbito, pero aún así existe la posibilidad de cooperar. Esto incluye el espacio, la energía tradicional, los hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas. Por ahora no voy a hablar más de esto, pero en principio hemos alcanzado un alto grado de acuerdo porque hemos dado un paso serio y muy significativo hacia adelante en la cooperación en el ámbito del gas y el petróleo. Un paso serio. Pero no quiero adelantarme, así que en cuanto a estas cuestiones, según veo y según me informaron mis colegas, prácticamente todos los temas principales están acordados. Si logramos ultimarlos y cerrar el acuerdo durante la visita, estaré muy contento. Y el hecho de que Estados Unidos siga manteniendo contacto con China, bueno, eso es muy importante y nosotros solo podemos dar la bienvenida a ello. Es otro elemento de estabilidad porque, en primer lugar, ellos son socios comerciales y económicos muy importantes y su interacción influye en el estado de toda la economía mundial. Observamos esto atentamente. Y partimos de la base de que no habrá sanciones ilegítimas ni surgirá tensión alguna en el ámbito económico entre ambos países. Nosotros solo nos beneficiamos de la estabilidad, de la interacción constructiva entre Estados Unidos y China. Bien, adelante. Anton Solotnitsky, MIG Izvestia. Muchas gracias, Vladimir Vladimirovich. Quisiera entonces volver al tema del Día de la Victoria. Los políticos europeos ejercieron presión sobre los líderes que se reunieron en Moscú y en general continúan intentando reescribir la historia, borrando el papel de la Unión Soviética en la victoria sobre el nazismo. ¿Cómo valora usted esta actividad, por así decirlo, y a dónde podría conducir a Europa? Estupidez. A la larga puede conducir a la pobreza o levanta la mano. Por favor. Aquí hay una chica, cedan el paso a una chica. Muchas gracias. Eres bondadoso. Grande. Noticias de REA, Olga Volkova. En primer lugar, felices fiestas. REA Noticias, Olga Volkova. Ante todo, por supuesto, le felicito por la festividad. Y continuando con lo que dijo mi colega, me gustaría hacer una pregunta. Se trata del tema de la memoria histórica y su preservación, más bien así. Entonces, ¿cómo cree usted, señor, por qué está ocurriendo esto precisamente ahora en Europa? ¿Por qué ahora evitan tan persistentemente cualquier mención precisamente de las hazañas de los soldados soviéticos, de los combatientes soviéticos? Incluso prohíben las cintas de San Jorge. Y teniendo en cuenta el ambiente que hay ahora en Occidente, ¿cree usted que esto se agravará? ¿Y más adelante? ¿Y Rusia puede hacer algo? ¿Qué puede hacer Rusia? Cuanto más fuerte sea Rusia, más rápido esto irá desapareciendo. Primero. Segundo, en cuanto a por qué sucede esto en general, creo que esto es una manifestación, por extraño que parezca, de revanchismo por parte de esas mismas élites globalistas occidentales, esas élites de las que ya he hablado. Nadie lo recordará, pero ya es tarde. ¿A qué me refiero? Como ya he dicho, y todos lo sabemos, todos contaban con un colapso rápido de Rusia. Según ellos, todo debería haberse derrumbado en 6 meses. Las empresas deberían haberse detenido. El sistema bancario debería haber dejado de funcionar. Millones de personas deberían haber quedado en la calle. Por cierto, nosotros tenemos la tasa más baja. Desempleo en todos los países, 20 primeros, 2,2% hasta ahora.
y todos contaban con arrebatarle algo a Rusia, apoderarse de algo. Disculpen la sencillez de la expresión. ¿Por qué se unió Finlandia a la OTAN? ¿Tuvimos alguna disputa territorial con Finlandia? No. Todo se decidió hace mucho tiempo, no hace falta nada. Y el liderazgo de Finlandia lo entendía perfectamente. Entonces, ¿para qué se unieron a la OTAN? Y en la OTAN pensaban que aquí todo se vendría abajo y ellos estarían listos para aprovecharse. Ya están construyendo la frontera a lo largo del río Sestra. Incluso haría un gesto determinado y diría algo, pero como soy de la capital cultural, me abstendré. Pero creo que en gran medida lo que está ocurriendo está dictado precisamente por consideraciones de este tipo. Pero ahora, cuando se empieza a entender que no todo es tan sencillo, que surgen problemas, que superarlos es bastante difícil y que es mejor buscar caminos para restablecer relaciones normales. Es mejor pasar a algún tipo de acuerdos mutuamente aceptables. Por cierto, siempre hemos construido nuestras relaciones con Europa sobre la base de principios de respeto mutuo. Y tener en cuenta los intereses no es solo una frase diplomática vacía, así es exactamente como lo hacíamos. Hoy en día no siempre se habla así con Europa, pero nosotros solo hablábamos de esa manera, siempre. Pero eso pareció poco. Bueno, espero que la comprensión de que esa fue una posición equivocada. Ahora esto ya se ha manifestado y seguirá cobrando impulso y fuerza. Y al final, de todos modos, restableceremos las relaciones con muchos países que hoy intentan condenar al ostracismo. Nuestras relaciones. Pero cuanto antes suceda esto, mejor será tanto para nosotros como, en este caso, para los países europeos. Muchas gracias. Es hora de terminar. Feliz Día de la Victoria.